En Isaías capítulo 42, Dios te dice y me dice, eres mi siervo. Dios nos dice en este momento y en este mensaje, ustedes son mis servidores y voy a hacer cosas grandes con ustedes en este nuevo año. Qué bueno que me puedas acompañar a la palabra de Dios en Isaías 42 y mira lo que dice Dios a tu vida y a mi vida. Miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Él cuenta con mi apoyo, dice el Señor. Yo mismo lo elegí y Él me llena de alegría. He puesto en Él mi espíritu y hará justicia entre las naciones. Mi fiel servidor no gritará, no levantará la voz, ni se le oirá en las calles. No le causará más daño a aquellos que están heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. No tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia en esta tierra. En los países y en las islas del mar esperan recibir sus enseñanzas. Qué hermosa palabra nos da el Señor hoy, en este día, en este momento. Una palabra donde Él nos dice que Él nos ha elegido, que somos sus servidores. Muchas veces tú te has preguntado si será que yo soy un elegido o una elegida de Dios. Y en el verso 1 el Señor nos dice, miren a mi elegido, el que hoy he llamado a mi servicio. Esto quiere decir que hoy Dios te confirma que sí eres su elegido, que sí eres su elegida para el servicio de Dios. Dice el versículo 1, Él cuenta con mi apoyo. O sea que tú no vas a ir solo y yo no voy a ir solo a hacer la obra de Dios, sino que Él nos va a apoyar. Él, a través de su Espíritu Santo, nos va a guiar. Muchas veces no le servimos a Dios porque pensamos que lo haremos en nuestra fuerza. Muchas veces no compartimos a los demás la palabra de Dios porque decimos, qué pena me da hablarle a otra persona. Pero Él dice en esta palabra, yo te apoyo. Solamente dispón tu vida y tu corazón, porque con mi apoyo, entonces tú hablarás lo que yo te diga. Yo te apoyo para que vayas a orar por esa persona que necesita oración. Yo te respaldo, yo te sustento, yo te bendigo para que puedas bendecir a las demás personas. Esta palabra, este primer versículo nos habla de que Dios está con nosotros y le servimos a Él, pero Él no nos va a dejar solos en ningún segundo. Esto quiere decir que haremos la obra de Dios acompañados por el mismo Dios a quien le servimos. El versículo 2 nos habla de cosas que no deben hacer aquellos que sirven a Dios. Dice, no gritará, no levantará la voz, ni se le oirá en las calles, no causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Nos habla esta palabra, estos versículos, de cosas que debemos hacer nosotros, de las que nos tenemos que guardar si somos servidores del Señor. Esto nos habla de que el servidor de Dios es un hombre y una mujer que es prudente, que es sabio, que es sabia, que es misericordioso, que es una persona que tiene compasión con los demás. Hablaba ahí de que no termina de herir a aquel que está herido, no termina de matar a aquel que está agonizando. Esto quiere decir que vamos a tener compasión de las demás personas, que vamos a tener compasión de las necesidades de los demás. Un servidor de Dios es aquella persona que no piensa solamente en sus necesidades o las de su familia, sino que ve más allá. El amor que Dios puso en el servidor o la servidora de Dios es tan grande que no se limita a los de su casa, no se limita a solamente los de su familia. El servidor o la servidora de Dios es aquella persona que quiere contarle al mundo entero
lo que Dios ha hecho con él o con ella. El servidor o la servidora de Dios es aquella persona que comparte lo que tiene, es aquella persona que quiere ayudar al que está caído, es aquella persona que vemos que muchos juzgan a una persona, pero el servidor no le juzga, sino que el servidor o la servidora le levanta y se pone como en la mitad de esa persona y dice: no le juzguen más. Es una persona que tiene buen corazón, es una persona que es prudente, que es sabia. Dice: no gritará, no levantará su voz. Y a veces podemos caer en el error de ser gritones, de alborotar el ambiente, pero cuando realmente Dios ha hecho una obra en nosotros y somos sus servidores, empezaremos a controlar eso de gritar, sino que seremos aquellos que pacifican. Ese es el servidor. El servidor es aquel que se mete entre dos que están peleando y los separa y llega con palabras de paz y hace que ya no se peleen más. El alborotador, por el contrario, es aquella persona que antes les dice a ellos: peleen más, o él te hizo esto, o cóbrale venganza. El servidor hace todo lo contrario. Y aquí nos dan las claves o las características que tiene un servidor. El verso 4 nos dice: no tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia de Dios en esta tierra. El servidor es aquel que trabaja. El servidor es aquel que no solamente escucha la palabra de Dios, sino que la pone por obra, pero quiere que muchos también escuchen la palabra de Dios, la comparte. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, les enseñó tantas cosas, y al final, cuando ya se iba a ir de esta tierra, les dijo: id a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que les puso una misión. El servidor es aquella persona que sabe que tiene una misión en esta tierra y que siempre va por más. El servidor es aquel que no se conforma a escuchar una prédica, a escuchar un mensaje, a escuchar una oración, sino que siente en su corazón el deseo de compartir con su familia, el deseo de contar un testimonio, el deseo de servir a alguien más, el deseo de alojar a alguien en su casa, el deseo de regalar un alimento a alguien. El servidor es el que siempre quiere mostrar lo que Dios ha hecho en su vida. Qué bueno que tú seas un servidor, qué bueno que seas una servidora de Dios. Y si hasta este momento no tenías el ánimo de servir, que este sea tu año, que este sea el año donde Dios despierte ese espíritu de servicio en ti para que puedas compartir con los demás lo que Dios ha puesto en tu vida. Vemos que Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a esta tierra no para ser servido aunque era el Rey, sino a servirle a los demás. Vino incluso a lavarle los pies a los discípulos. Imagínate la humildad de Jesucristo y el espíritu de servicio que había en él, que vino a entregarlo todo. Y no solamente lavando los pies de los discípulos, vemos que el mayor servicio de Cristo, de Jesús por toda la humanidad, es haber muerto en aquella cruz. Vino a servirle a la humanidad para que la humanidad encontrara salvación. Por eso hay una frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sé si la has escuchado. Qué bueno que vivas para servir a los demás. Qué bueno que ya no te conformes a buscar tu propio beneficio en este año, sino que se despierte en ti ese espíritu de servicio, ese espíritu de dar a los demás, ese espíritu de alojar a otras personas, ese espíritu de compartir una palabra, un alimento, un abrazo. Puedas compartir lo que sabes que otra persona necesita. El Espíritu Santo este año te va a mostrar personas, te vas a cruzar con personas y el Espíritu Santo te va a revelar y te va a decir: sírvele a esta persona
con tu dinero. Sírvele a esta persona comprándole un alimento. Mira, esta persona no tiene ropa. Si tú tienes más ropa que esa persona, pues saca de tu closet, si es posible, un vestido. Y si el Espíritu Santo te pone, comparte con esa persona que no tiene. Que pueda despertarse tanto el servicio en ti, que Dios te haga ver cosas que no viste y que te haga ver la necesidad que hay. El servidor es aquella persona que mira la necesidad y la trata de solucionar. El servidor es el que va por la calle y ve una basura y no la deja ahí, sino que, si es posible, la recoge. Que el Espíritu Santo nos ponga ese don de servicio durante todo este año, por su gracia y por su misericordia. Y le damos gracias a Dios por esta palabra donde nos dice que Él nos eligió para servir, que Él nos apoyará en ese servicio, que Él irá delante de nosotros y que no serviremos solos. O sea que ya no tenemos excusa delante de Dios para decir que no le servimos por pena o por miedo, porque Él ya nos dijo: yo estoy con usted, yo estoy adelante tuyo, ayudándote. Que el Espíritu Santo de Dios, porque todo se trata del Espíritu Santo, empiece a poner en nosotros ese servicio. Para la gloria de Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente.